Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa. Hola, bienvenidos nuevamente a Escenarios, el programa de la Universidad Mariana que promueve el diálogo entre fe, ciencia y cultura. En esta oportunidad estamos con un invitado muy especial. Se trata del profesor Miguel Ángel Benavides. Él es hijo de una de las personas que en el municipio de Hualmatán es ilustremente recordado por su espíritu científico, especialmente también por tener esa fama de escritor y poeta. Me refiero a Julio César Benavides. En su tiempo, en su época, él impulsó una idea de la creación de un aeromóvil. Lo presentó a Bogotá, al gobierno de entonces, sin embargo, no obtuvo una respuesta satisfactoria. Pero esa herencia científica, ese espíritu de indagar, de crear, pues lo ha dejado al municipio de Hualmatán con grata remembranza para seguir en las nuevas generaciones cultivando precisamente esa gana por la innovación, por la historia, por lo científico. Pues, profesor Miguel Ángel, bienvenido. Qué gusto que nos haya aceptado esta invitación. Muchas gracias. Sí, con mucho gusto. Estamos aquí para responderle lo que usted quiera preguntarme sobre mi padre. Profesor Miguel Ángel, a propósito, su papá, ¿qué recuerda de él? Usted cuando ha compartido en sus espacios de familia y sobre todo ese ambiente del espíritu científico que él tenía. Pues yo fui muy niño cuando él murió. Apenas cursaba el segundo año de primaria, porque en ese tiempo todavía se cumplía lo que el gobierno exigía, que era el cumplir 7 años para tener uso de razón. Y apenas había ingresado a la escuela cuando mi padre murió en 1933. Mi padre se dedicaba a la escultura. La escultura aquí en Pasto fue bastante abundante y se encuentra en la catedral con más o menos unas 8 estatuas o obras que él realizó. Entre ellas está la que se encuentra en la cúpula de la iglesia, de la catedral, entre las torres, que son el corazón de Jesús, el corazón de María y San Juan. En el interior están un busto del obispo Puello de Val, que en el tiempo que el obispo estuvo por acá, fue quien lo trajo a Pasto y le dio las obras para que realizara en la catedral. Decía el señor obispo que, conociendo su habilidad innata, que lo va a enviar a España o Italia para que se dé un baño de luz. Allí en el interior de la catedral está un busto del obispo Puello de Val. Está un altar, el de la Virgen del Carmen. Están 4 medallones, 2 al lado derecho y 2 al lado izquierdo. En el interior, en una parte que no se ve, está la Última Cena. Esta está en alto relieve. Y los medallones también están en alto y bajo relieve. En la iglesia de San Felipe, en la torre, existen algunas obras, algunas estatuas de sacerdotes, el padre Villota, el padre Jurado y algunos bustos también de sacerdote de la comunidad. Hay
el templete de El Corazón de Jesús en el barrio del Corazón de Jesús. Esas son las obras de aquí de Pasto. También escritor y poeta. ¿Usted tiene conocimiento de los textos, de la poesía de su padre? Pues la poesía, existen un poema, Mi tierra, Agualmatán. Es un poema bastante largo, como unas 28 estrofas. Y es una cosa hermosa porque pues él tenía esa inspiración muy avanzada. Gualmatán, tierra de mi amor querida, sagrada herencia de mis padres eres, pasión de las pasiones de mi vida, que en el altar de mi alma nunca mueres. Gualmatán, de tus dichas placenteras, solo una tienes de inmortal memoria. Dicha mayor no quieras, más no pidas, Jesús de los milagros es tu gloria. Qué belleza, don Miguel Ángel, la verdad, escucharla de su voz, del hijo, precisamente de Julio César, pues es algo muy especial. Muchas gracias por compartir esos sentimientos y esas expresiones del maestro Julio César. ¿Qué siente usted cuando recupera toda esa herencia? Pues yo siento mucha tristeza porque una de las cosas que mi padre trataba era de realzar el espíritu de la gente de Gualmatán. Él siempre les prometía a sus amigos educarlos. Y yo digo, ¿cuál sería la educación que mi padre nos hubiera dado si él hubiera vivido? Y esa es una de las cosas que me entristece, y siempre que recuerdo, a veces a solas, las lágrimas se me escapan porque es el sentimiento quizá más profundo que yo tengo. Él falleció en un accidente, ¿cierto? Sí. Accidente premeditado. El padre Julio Corral fue el primero que me contó cómo fue la muerte de Julio César. Me dijo, ese día llegaron más o menos en compañía de don Francisco Maya, un habitante de Iles, que formaba parte de una pequeña sociedad que habían hecho varias personas de Pupiales, de Gualmatán, de Iles, con el propósito de levantar algunos recursos para realizar el invento por sus propios medios. ¿El del aeromóvil? Del aeromóvil, sí. Y me contaba el padre Julio que él recibió pues la comunicación al día siguiente de la muerte, es decir, el 16 de junio. Dice que el testigo presencial, un señor Julio Belalcázar, era el dueño de la posada de ese tiempo, ahí en el Pedregal. Dice que llegaron más o menos a las 9 de la mañana, mi padre y don Francisco Maya. Cerca de las 12 apareció un bus pequeño, bus mixto, carga y pasajeros. Entonces, don Enrique Maya y mi padre fueron y hablaron con el chofer y les dijo que los lleven, que los traiga a Pasto. El chofer le dijo, no puedo porque no hay cupo. Don Francisco Maya, que era un hombre alto, corpulento y sanguíneo, posiblemente por el cansancio de la espera y otros factores más, dice don Julio Belalcázar que sacó el revólver y le dijo al chofer, ¿nos llevas o te mato? Entonces
el chofer le dijo, súbanse. Y, lógicamente, en un tiempo, sin tener tiempo para premeditar un poco, en menos de 1 minuto y de 1 kilómetro, echó recto el bus al precipicio y él se escapó de la cabina. De ese acontecimiento no quedó vivo nadie. Solamente pudieron rescatar 2 cadáveres o 2 personas. El uno fue don Francisco Maya, que había quedado en una piedra abajo y que mientras buscaban las sogas y los recursos para sacarlo, pues demoraron considerablemente y fue el último que sacaron. Y un niño que quedó enredado en unas ramas, pero que al rato de sacarlo murió. Lo mismo don Francisco Maya, lo sacaron y también murió. De mi padre sucedió algo raro. A los 15 días, dice el padre Julio, una señora llegó a la oficina del padre y quería hablar con él. Yo la atendí en la oficina y me dijo, padre, dígale a la señora Dolores, mi madre, que el cadáver de don Julio César fue rescatado en el remolino de Guaitarilla y sepultado en la población de Guaitarilla. El padre dice, yo quedé confundido porque ¿cómo sabía esta señora? Y le pregunté, lo único que le pregunté fue, ¿cómo sabe que es el cadáver de Julio César? Ella me contestó, él es, yo lo conozco y por más cierto le encendí una velita mientras lo sepultaban. El padre dice, yo quedé atónito, sin saber qué hacer, y al rato me di cuenta pues de que le hubiera preguntado de dónde venía la señora, quién era y cómo conoció a Julio César. Pues con ese dato, mi madre envió al cuñado de mi padre, don Julio Arroyo, y él en Guaitarilla me contaba que destapó una bóveda que le indicaron y allí encontró a una señora. Volvió y preguntó y le indicaron otra y ahí encontró a mi compadre Julio César. Dice, él era, porque yo lo conocía mucho, con él viajaba siempre a varias partes y lo conocí por la dentadura, dice, y la conformación del cerebro. Pues no tenía, estaba despedazado completamente y además le había quedado la única prenda que era el cinturón, la correa. Esa la llevó a Gualmatán y esa correa sí la conocíamos nosotros. Los hijos jugábamos con él cuando llegaba allá porque él la colocaba sobre la mesa, sobre la cama. Y nosotros jugábamos con esa correa. Era una correa de un cuero tosco y de una villa de cobre. Pues él efectivamente quedó allá en Guaitarilla por espacio de 1 año. 1 año más tarde, 1934, el 15 de junio, fue trasladado a Gualmatán los restos. Allá el pueblo se preparó para la recepción de los restos y con un programa muy amplio, y no solamente asistieron pues los habitantes del pueblo, sino que vinieron de Pupiales, del Contadero, de Iles, en un sepelio que se hizo para él, que fue bastante grandioso. Él es el profesor Miguel Ángel Benavides. Es el hijo
de un ilustre ciudadano que vivió en Gualmatán. Como él nos ha narrado, fue en su tiempo una de las personas artistas, escritores, poetas y además un inventor, una persona que tenía el espíritu científico a flor de piel e intentó generar y crear el aeromóvil. En ese hecho también es recordado por todos los ciudadanos en Gualmatán. Después de esos mensajes continuamos con este diálogo para seguir descubriendo a este personaje tan interesante que nos deja también inquietudes a las nuevas generaciones en el ámbito de la innovación. Ya volvemos con Telepasto, Mirada Sur. Soy docente de la Maestría de Derecho de la Universidad Mariana de Pasto. Quiero invitarlos a que participen de ella porque realmente para el abogado de hoy es una herramienta importantísima dada su profundización y porque para el que quiera dedicarse a la vida académica cuenta con los elementos de investigación que lo pueden llevar más adelante al doctorado y al postdoctorado. Para mayor información de la maestría visita nuestra página www.umariana.edu.co. Los personajes de los diferentes ámbitos sociales, líderes académicos, regionales, nacionales e internacionales en Escenarios, bajo la conducción del periodista Felipe Andrés Criollo, un programa que propicia el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Escenarios, domingos 5:30 de la tarde, miércoles 1:30 de la tarde y viernes 8:30 de la noche. Una producción de Unimar Televisión para Telepasto, Mirada Sur. Continuamos con Telepasto, Mirada Sur. Gracias por continuar con nosotros en Escenarios. Estamos con el profesor Miguel Ángel Benavides. Él es hijo del ilustre ciudadano de Gualmatán, digamos, con un espíritu inventor, creía que podía crear en ese momento, estaba convencido de el aeromóvil. Me refiero a Julio César Benavides. Profesor Miguel Ángel, usted, dentro de lo que recuerda de la propuesta del aeromóvil, ¿hasta dónde se llegó? ¿Usted qué escuchó en su momento? ¿Qué comentarios usted escuchaba de los amigos que conocían al maestro Julio César sobre esta propuesta que él tenía? Pues él dejó un documento que es la base filosófica de su invento, que se llama el Manifiesto ante el Patriotismo Colombiano. En él hace relato de todo lo que él estudió para realizar su invento. Y en el manifiesto hace exposición del mecanismo, cómo sería, y allí tiene las mismas características del helicóptero. Por eso tal vez mucha gente dice que es el invento del helicóptero. Y en todos los escritos casi que se ha hecho sobre él, dicen es el inventor del aeromóvil helicóptero. Pero yo tengo un artículo en que digo que no es el inventor del helicóptero y que mal hacemos en reconocerle un invento que él no tuvo nada que ver. En el manifiesto ante el patriotismo colombiano hay dos cosas que a mí me llaman la atención, y es el uno, que puede, según el número de caballos de fuerza, puede transportar 50 pasajeros o una carga equivalente, y con 100 caballos podría transportar 500 pasajeros y una carga equivalente. Eso no lo hace el helicóptero. Y además estaba recordando hoy precisamente, y no sé si es en el manifiesto que está, cuando dice él
¿qué será de nuestros trenes y barcos de mar y de río y de mar, y nuestros buses y camiones, cuando los aeromóviles se encarguen del transporte de todo el comercio colombiano y aún del mundo? Porque serían transportados en grandes naves aeromóviles. Así es que no pensaba él en el helicóptero. Hubo un padre de Cáqueza que le dice Julio César, porque él se fue para allá a hacer una obra, una estatua, y entonces le dice Julio César, quédese aquí, en mi casa usted no tiene necesidad de nada. Aquí, mientras le reconocen la ayuda que piensan darle o solicita al gobierno, pues quédese aquí, que aquí será reconocido con todo lo que hay. Pero ya es a los últimos días cuando él no recibe nada y tiene que volver a su tierra natal. Y manejar varios conocimientos, de todas maneras, para tener Sí, pues la base fundamental de una clase. él los conocimientos lo tiene pues del seminario mayor, en el cual permaneció algunos años, y ahí fue donde estudió la física, la química, las distintas, la filosofía, la teología, en fin, que le dieron base suficiente pues para sentirse un hombre profundamente bien capacitado. ¿Usted qué recuerda a su padre, que lo tiene en su mente, en su corazón, que ha hecho toda esta reseña con nosotros a través de esta entrevista? ¿Qué mensaje le da a la gente de Gualmatán, a la gente de Nariño, para finalizar este momento, este diálogo que hemos tenido, recordando al ilustre Julio César Benavides? A mis paisanos de Gualmatán, yo sí les digo pues que se han retardado mucho en reconocer y resaltar la personalidad tan grande de Julio César. Pues allá casi no se ha hecho absolutamente nada. Existe la biblioteca que lleva su nombre. Ahora el alcalde saliente hizo un busto de Julio César que lo colocaron en un edificio que construyeron que se llama la Casa de la Cultura. Y eso pues creo que va a ser el principio para que de allí salga el conocimiento de esta personalidad que es inmensamente grande. De todo eso que heredó el hijo Miguel Ángel Benavides. Pues yo también tenía facilidad para delinear algunas cosas, pero no. Creo que lo único que yo heredé es el carácter, la responsabilidad. Tanto como profesor que lo fui, fue una de las cosas que antes que cualquier otra yo enseñé a ser la gente responsable. Bien, profesor Miguel Ángel Benavides, agradecemos mucho habernos atendido en estos minuticos en la entrevista en el programa de Escenarios. Muy amable, y que Dios lo bendiga en toda esta carrera, digamos, de dinamizar, de promocionar la herencia, el legado de su padre, de don Julio César Benavides. Muy amable. Pues ya no me queda mucho espacio de vida porque ya llevo 91 años que los he vivido gracias a Dios y a mi padre, y cuando yo doy gracias a algunos de los escritores, que hay muchos, les digo, yo no puedo darles nada en agradecimiento, pero sí invoco a Dios, invoco a Julio César, que ellos les darán las gracias y colmarán de bendiciones a ustedes. Y tenemos entonces, amigos televidentes, una herencia, un legado, una persona ilustre del departamento de Nariño, que tuvo un espíritu investigador, científico,
en una temporada, en unos años anteriores, décadas anteriores, que era muy difícil tener sintonía, contacto con el mundo en general, con libros, con especificaciones científicas, pero esta persona lo intentó, lo propuso, lastimosamente no tuvo la recepción adecuada en su momento. Creemos que en este tiempo es una buena época para revivir estos espíritus y que puedan contagiar las dinámicas sociales de las nuevas generaciones y que ojalá podamos tener nuevamente brillantes como la de Julio César Benavides. Los esperamos en la próxima emisión. Muy amables por su atención y su compañía.